en griego hay un trauma global y ese trauma global nos ha descolocado a todos y necesitamos liderar en la incertidumbre. Y ese liderazgo en la incertidumbre, que va muy relacionado con el liderazgo ignaciano, el liderazgo de discernimiento en medio del conflicto, del no saber, ¿verdad? Ese liderazgo ignaciano de discernimiento tiene que ver muchísimo con la resiliencia. Compartiendo pantalla, si os parece, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla, a ver si ahora la veis. Me decís, me hacéis una señal de OK, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla ya? ¿Sí? Perfecto. Pues vamos adelante. Resiliencia en tiempos de crisis. Ahí estamos. A mí me gustaría plantearos ya desde entrada que la resiliencia no es suficiente, sino que para que la resiliencia realmente sea efectiva, hay que conectarla con otros dos términos, que sería el término de resistencia y el término de revivencia. Es un neologismo que hemos tenido que abordar, de algún modo crear, en el trabajo con el Servicio Jesuita a Refugiados, que es otro tipo de trauma, no es el trauma, ¿verdad?, que estamos viviendo de un COVID, de un bichito invisible que nos mata, que es tremendamente letal, sino la letalidad de la guerra en el contexto del Servicio Jesuita a Refugiados en América Latina, que es el continente que más mata actualmente en el mundo, como sabemos, ¿verdad? La pregunta de fondo aquí, y de algún modo que puede ir trabajando ya en todos nosotros, es, ante esa cifra, casi 1 millón de muertos, ¿verdad?, en lo que llevamos de años por el tema del COVID, en España 29.000, ahí en Ecuador 6.648 según he leído hoy. Ante esa situación que tiene que ver con lo que se le ha ido comparando con una guerra, ¿verdad? Se usan términos de guerra, propiamente, por ejemplo, reconstrucción, que es un término que se usa en construcción de paz post-conflicto, ¿verdad? Es decir, nos damos cuenta que en esa situación de guerra de alta intensidad, porque una guerra de alta intensidad mata 10.000 muertos al año, y nosotros, fijaros, casi en España, en los 3 primeros meses casi se mató lo que mata una guerra de alta intensidad en cada mes, 10.000 por mes, lo que se considera 10.000 al año una guerra de alta intensidad. En esa situación de trauma globalizado, que no tiene fronteras políticas, en esa situación la pregunta es, ¿qué estamos aprendiendo de todo esto, no? La realidad nos está diciendo que el ser humano, por su omnipotencia, como decía el Papa Francisco, el ser humano de algún modo está sobrando del planeta, y la biología, y nosotros somos biología, la biología que quiere sobrevivir, dado que nosotros somos tremendamente depredadores, de algún modo nos está diciendo que el ser humano sobramos, tenemos que desaparecer para que el planeta siga viviendo. Estamos en una época de crisis, de ruptura. El virus rompe el tejido sano del cuerpo. La crisis significa etimológicamente crineo, del verbo griego, separar, dividir. Y esa crisis del COVID, la pandemia, está rompiendo familias, nos está poniendo en cuestión el modelo también económico y laboral, está confrontando a los partidos políticos ante la crisis, siempre se polariza en España, la situación es complicada también ahí en Ecuador. A nivel social, la conflictividad social aumenta. Entonces, estamos en un tipo de confinamiento. Fijaros, yo nunca había estado confinado antes, salvo en zona de guerras.
en Congo, estuve confinado en una zona de guerra. Vivimos una crisis muy similar a la crisis propia de una guerra que mata. ¿Cómo estamos elaborando el duelo? La resiliencia es parte de la elaboración del duelo. En chino la crisis tiene dos caracteres, dos figuritas a la hora de escribirlo. Una que habla de riesgo, de peligro, y otra hace referencia a algo positivo, a una oportunidad. Por lo tanto, hay una ambigüedad en la crisis que estamos viviendo actualmente. Que la vivimos en distintos contextos donde hay rupturas interdependientes, interrupturas en el ámbito cercano cotidiano, ¿no? Y lo que sí que vamos viendo es que hay una necesidad de cambio, de un cambio discernido. Si no queremos sobrar, si no queremos ser parte del plan y del sueño de Dios con la humanidad en la creación, tenemos que cambiar. Hay una llamada a la conversión. Todos estamos corriendo necesitados, ¿verdad?, por la premura de la necesidad económica de reactivar la economía, ¿verdad?, para no pasar hambre. Necesitamos desescalar inmediatamente y salir al exterior, ¿no? Pero sin embargo, no podemos desescalar en el exterior sin antes hacer la desescalada interior, la conversión, el cambio profundo que necesitamos. No podemos volver a la nueva normalidad tal cual empezamos la crisis del COVID en febrero, cuando yo estuve por ahí y ya me vine con una mascarilla en el avión que Anita me regaló. No podemos volver a la normalidad sin evolucionar, porque el precio que hemos pagado es un precio tremendamente alto. Y es una invitación a salir, a evolucionar de lo que se llama ecosistemas a ecosistemas de vida integral. Hay una oportunidad de cambio y la resiliencia es parte de esa oportunidad de cambio, pero tiene que ir más allá, y ahora hablaremos de ella. Tenemos que ir más allá de la resiliencia, porque no podemos volver a la normalidad. Hemos normalizado el ser depredadores compulsivos en un mundo que tiene límites en el desarrollo, en un desarrollo que es depredación, y donde todos hemos quedado en esa depredación compulsiva. A todos se nos ha uniformado, diciendo que ahí está la felicidad, que ahí está. Tenemos que volver a otro tipo de sociedad. No es volver a donde mismo. Y para eso es fundamental un tipo de resiliencia que tenga que ver con los cuidados. La palabra cuidado, que es central en la última carta del Padre General a toda la compañía, ¿verdad? El tema del cuidado, de la cura, del cuidado, tiene que ver con una nueva toma de conciencia. La raíz cuidado y conciencia, una nueva forma de poner atención, un nuevo nivel de agencia, de conciencia en el mundo, es lo que necesitamos. Y es la oportunidad de cambio que tenemos. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que los hábitos de depredación compulsivos no se cambian de un día para otro, ni se cambian en 7 meses. Por eso a lo mejor, desgraciadamente, la parte positiva que puede tener el que esto va para largo es que quizás nos pueda ayudar a cambiar hábitos, porque se necesita tiempo para cambiar hábitos. Ahora tenemos en medio de la crisis, ¿verdad? Tenemos un movimiento de resistencia. Es decir, es como si el COVID y la crisis nos hace tomar una conciencia nueva y nos hemos dado cuenta de que un problema viejo, todo el tema del racismo, Black Lives Matter, no puede seguir adelante. Es decir, estamos como en un nuevo sistema de conciencia global que va emergiendo
en distintos puntos, con distintos temas, nos hacemos más sensibles a injusticias y nos damos cuenta de que nos tenemos que cuidar globalmente, que tenemos que poner atención en injusticias y violencias que están ocurriendo globalmente. A la hora de cuidarnos globalmente, tenemos que hablar de 3 elementos: de resistencia, resiliencia y revivencia. La resistencia es desde me organizo, nos organizamos como sociedad, como colectivo, ¿verdad?, para resistir una violencia. En este caso es la violencia del COVID, que lleva asociada muchas violencias, entre otras, ¿verdad?, la pobreza, el paro, lleva pues la muerte, ¿verdad? Distintas violencias, y nos resistimos, nos hacemos fuertes y creamos como un muro de contención. La resistencia es como crear, defendernos, un muro de contención, es pues confinarnos. Eso es resistencia. La resiliencia, que es un término que viene de la física y pasa de ahí a la psicología, viene de la materia, ¿verdad? La resiliencia es cuando un objeto lo doblo, ¿verdad? Lo doblo y vuelve otra vez a su estado natural progresivamente, ¿no? Viene del griego, del latín y griego, también en su raíz, salire, que significa saltar, saltar. Es decir, es la capacidad, el resorte, ¿verdad? La capacidad que tiene un objeto o el ser humano de, tras un golpe, un trauma, volver a su estado inicial, sanarse, recuperarse, volver a a la misma situación, superar las circunstancias traumáticas de la herida, del golpe, ¿no? Y ahí normalmente cuando nosotros trabajamos desde la psicología este tema, pues hay cosas que ayudan, ¿verdad? Eh, hay que aceptar un grado de incertidumbre, no puedo ser rígido en el control, no puedo ser compulsivo en el control, eso no ayuda la resiliencia, ¿verdad? Tampoco, bueno, el no tener, el andar solos, hay que tener una red social de cuidados, de amor, de ternura. Cultivar el optimismo y el humor es parte también de la resiliencia. El tema del cuidado del cuerpo, el deporte, la alimentación, los hobbies, todo eso también forma parte de los mecanismos, de las herramientas de resiliencia. Por ejemplo, aprender a transformar conflictos y a la reconciliación también es parte de la resiliencia. Y son mucho más resilientes todos aquellos que tienen un sentido profundo de la vida. Eso es lo que aprendemos en los estudios comparativos, como ahora veremos. Pero no es suficiente la resistencia y la resiliencia, porque parece muchas veces que estamos, ¿verdad?, en una actitud de defensa. Resiliencia, nos escondemos, resistencia, nos escondemos, ¿verdad? Y ahí intentamos, bueno, cuidarnos, pero un poco defensivamente. No podemos vivir como defensivamente toda la vida. Tenemos que afrontar la dificultad, ¿verdad?, con sabiduría, y eso es lo que llamamos nosotros revivencia. No podemos quedar victimizados por el COVID, sino hay que dejar de algún modo la identidad de víctima a través de la revivencia, que es la propuesta que hemos ido descubriendo nosotros también en ámbitos de conflictos graves, como en el servicio jesuita a refugiados, pero también en el ámbito sanitario, eso también lo sabemos, ¿no? El profeta es reviviente. El profeta denuncia lo que es violencia, anuncia una alternativa de vida, y el profeta también, son las 3 funciones del profeta, conecta con la fuente de vida para revivir en medio de una situación de muerte. El profetismo conecta con
la resiliencia con la revivencia, la resistencia, la resiliencia y la revivencia. Necesitamos profetas de esperanza en medio de la crisis del COVID. No hay nada que nos ayude más ¿Quieres un a la resiliencia. café o...? No hay nada que nos ayude más a la resiliencia que lo preventivo. Y lo preventivo pensando en la siguiente generación. ¿Qué tenemos que hacer ahora para que nuestros hijos no vivan la violencia que nosotros vivimos? Es decir, que para que nuestros hijos puedan sobrevivir esta situación y no la vuelvan a vivir ellos. Nuestros hijos nos ayudan a la resiliencia y a la resistencia. Nos ayudan a avanzar. Ahí los tenemos. En uno de nuestros coles, en una de las zonas más deprimidas de Europa, que está en el sur de España. Y un amigo me dijo lo siguiente: lo mejor que le podemos enseñar a nuestros hijos para que sean resistentes, resilientes y revivientes es enseñarles a comer y enseñarles a respirar. Porque los sabores que aprendan de pequeñitos, los hábitos alimenticios, van a determinar la economía del mundo, si es una economía depredadora o no, y va a ayudar también el respirar y el meditar en esta nueva conciencia de una humanidad que se cuida y cuida especialmente a los más vulnerables. Les estamos enseñando desde pequeñitos a desarrollar la inteligencia espiritual que necesitamos para resolver problemas y concretamente el gran trauma del COVID. Nosotros no habíamos vivido una recesión tan profunda en España nunca en la historia conocida. Incluso la crisis más gorda que habíamos vivido es la anterior a la Guerra Civil Española, en el 36. Tenemos un problemón tremendo. ¿Cómo estamos preparando a nuestros hijos desde el desarrollo de la inteligencia espiritual que conlleva el desarrollo de la inteligencia emocional, de la cual la resiliencia es parte? ¿Cómo los estamos preparando en la formación de resistencia, resiliencia y revivencia si no les enseñamos a ser profundamente inteligentes, es decir, espiritualmente inteligentes? Porque la inteligencia espiritual da orientación y sentido en medio de la crisis. Sin inteligencia espiritual, sin discernimiento espiritual, es imposible liderar y hacerse paso en medio de la incertidumbre que estamos viviendo a nivel global. Y por eso tenemos que desarrollar para la resiliencia las competencias espirituales, distintas capacidades, esa toma de conciencia profunda, de trascendencia, de libertad interior, de compasión, de amor. La competencia de dar gratis, lo que gratis hemos recibido, vivir desde la abundancia y no desde la carencia. Y la abundancia es vivir el perdón en una sociedad que ante el conflicto y la crisis tan extrema que estamos viviendo, todos nos acusamos a todos y todos nos culpabilizamos a todos y la sociedad se rompe porque se polariza. La violencia del COVID sanitaria nos lleva a todo tipo de violencias en el tejido social que se rompe, educativo, económico, político, cultural, religioso. ¿Cómo transformar el sufrimiento en dolor? El sufrimiento nos mata. El dolor de una pérdida, de un duelo bien elaborado, y estamos en un duelo colectivo, y ahora los psicólogos estamos recibiendo muchísima gente que ha sido traumatizada por este tiempo de confinamiento. ¿Cómo transformar el sufrimiento que rompe a la persona en un dolor que da vida? Y esa es la revivencia.
Para ello necesitamos ser auténticos, es conectarnos con el aliento vital, que es el conectarnos con la fuente de vida, desde dentro y fuera. Con hondura es el misterio de la espiritualidad. Los ámbitos de la espiritualidad son la belleza, la bondad y el sentido. Si no nos conectamos con la belleza, con la bondad y el sentido, es muy difícil resistir, es muy difícil ser resilientes y es muy difícil revivir en medio de tanta muerte. Cuidar la vida de toda la persona integral y de todas las personas, especialmente los más vulnerables. Para eso nos vale la resiliencia, que hay que alimentarla desde la espiritualidad que nos hace revivir. Vosotros, en el encuentro que tuvisteis, que tuvimos, estuve yo presente, de provincia, ¿verdad? Ver nuevas todas las cosas en Cristo. Discernir espiritualmente en medio de la crisis, de la incertidumbre, de la pandemia. Cómo ver en medio de la pandemia todas las cosas nuevas en Cristo, en nuestra raíz, en nuestra fuente de vida, en nuestra fuente espiritual que es Dios. Para ello, nosotros somos afortunados porque la resiliencia, resistencia y revivencia de nuestra tradición ignaciana está recogida en la mistagogía de los ejercicios espirituales. Ahí vamos a la fuente de vida capaz de conectarnos con la belleza, con la bondad y con el sentido profundo que nos va a hacer revivir en medio de tanta muerte. Ponernos las gafas de la mistagogía de ejercicio, mirar la realidad del COVID con ojos nuevos que nos permitan transitar por la resiliencia, resistencia, revivencia, contemplar en la acción al tiempo que nos cuidamos en tiempo de COVID. Para eso hace falta parar, hace falta hacer silencio, mucho silencio y parar. No ser reactivos, sino conectarnos con la fuente de vida y orientar nuestra brújula desde nuestro principio y fundamento, desde nuestra fuente de vida en medio de la conmoción y el trauma. Más que nunca se hace fundamental conectar con nuestro principio y fundamento. Desde ahí, orientar nuestra inteligencia emocional. ¿Qué sentimos en medio? Inteligencia emocional es fundamental en este momento. Respirar mucho y no ser reactivos, porque el nivel de ansiedad es tremendo en medio de tanta incertidumbre, ¿verdad? Y desde la inteligencia emocional y la inteligencia lógica, la inteligencia práctica, ¿a qué me lleva? Articular todas estas inteligencias es parte del reconciliar, de la resiliencia, del reconciliar tanta ruptura de tanta violencia en medio de una sociedad traumatizada por el COVID. Y para eso tenemos todos los ejercicios espirituales que aquí no voy a desarrollar, pero que pudimos trabajar, ¿verdad?, en nuestras jornadas cuando estuve allí. Primera semana, segunda semana, autocrítica, la capacidad de autocrítica desde el ser amado, sentirnos profundamente amados, vinculados con una fuente de vida en el principio y fundamento, tener la capacidad de hacer autocrítica, porque si no, vamos a volver a la misma normalidad. Ganar en humildad, creíamos, como dice el Papa, que el ser humano era insuperable, era invencible, ¿no? Y el COVID nos está ayudando a ganar humildad, humus, al conectarnos con la tierra. Y desde ahí desarrollar la compasión, que es lo que trabajamos, ¿verdad?, en tercera semana de ejercicio, y después a unirnos a la co-creación de Dios en la cuarta semana para contemplar en la acción, conspirar con el espíritu en medio de el virus, en medio de la pandemia, en medio del trauma global. Llevamos heridas, las heridas del COVID,
estamos intentando pararla con resistencia, resiliencia y revivencia. La misión de la Iglesia es sanar las heridas del mundo, dice el Papa Francisco. Esta frase, la Iglesia como hospital de campaña, tiene más sentido ahora que nunca. Y tenemos que darnos cuenta que una de las cosas que más nos ayuda a la resiliencia y a la revivencia es la red de amigos, la red social, la familia, todos aquellos que nos cuidan sin esperar nada a cambio. Es tiempo de generosidad. No vivir desde la carencia, sino desde la sobreabundancia. Agradecer cada cosita que la vida nos da. Y desde ahí ser generosos y juntarnos en redes de amigos. Y hacer lo que un amigo hace, que es como la sangre, que va a la herida sin necesidad de ser llamado. Más que nunca necesitamos cuidarnos. La resiliencia va más allá del autocuidado, la autoayuda. La resiliencia no es autoayuda. La resiliencia es heteroayuda, ayuda del otro. Salir a ayudarnos, a cuidarnos, que es exactamente lo que estáis haciendo con esta iniciativa. Y ahí cogemos inspiración en nuestra fuente ignaciana. Ese es el pie de la estatua de San Ignacio convaleciente con la herida, ¿verdad? Todos tenemos heridas. El COVID nos ha afectado a todos y nos sigue afectando a todos, uno de forma más directa, ¿verdad? Y otros de forma más indirecta, pero todos estamos heridos en este gran trauma colectivo, social, global. No es cuestión de si tengo herida o no tengo herida, es cuestión de desde dónde toco la herida. Si la herida la toco desde la fuente de vida capaz de sanar tanta muerte, o desde dónde, para ser resiliente o ser reviviente más allá de la resiliencia. Reviviente, llamada la resurrección. Y para ello no es cuestión de desde dónde toco la herida, sino incluso más profundo. ¿A quién entrego la herida del mundo? ¿A qué fuente de vida entrego la herida del mundo? Entregar nuestras heridas a Dios, a la fuente de vida radical, y sentirnos en sus manos con estigma. Eso sería la revivencia, la resurrección. Sin creer profundamente en la resurrección, es decir, que el COVID no tiene la última palabra, la muerte no tiene la última palabra, sin creer en la vida y en la vida en abundancia en medio de una vida tremendamente amenazada, va a ser muy difícil ser resilientes. Sentirnos en las manos de Dios, poner nuestras heridas en las manos de Dios, que ahí nos las muestra, y si tuviéramos una lente para magnificar, veríamos que esa mano tiene una herida. Y Dios se solidariza con nuestras heridas para hacernos resistentes, resilientes y revivientes. Pues eso es, de momento, lo que os quería comentar. Y ahora volvemos a la sala porque os quiero plantear ahora algunas preguntas que os puedan ayudar de forma breve. Las preguntas son las siguientes, muy sencillas, muy en línea con lo que hemos visto para que cada uno pueda pensar durante un momentito, ¿no? ¿Qué es lo que alimenta tu resiliencia? ¿Y qué te hace trascender tu resistencia y resiliencia hacia la revivencia? De algún modo es una llamada a conectarnos con la fuente de vida que nos hace resucitar en medio de tanta muerte. Ya, de algún modo ya.
¿qué alimenta vuestra resiliencia? ¿Y cómo os conectáis con esa fuente que os alimenta? ¿Cómo os conectáis con la fuente de la resiliencia? ¿Cómo os conectáis con vuestra fuente de vida? Cada uno sabe qué es lo que le ayuda. Pues vamos a tomar un poquito de conciencia ahora, ese nuevo nivel de conciencia que necesitamos, ¿verdad? Conectarnos con esa fuente que nos va a hacer resistentes, resilientes, revivientes. ¿Qué alimenta mi resiliencia y cómo alimento mi resiliencia? Unos minutitos de silencio hasta que nos vuelvan a convocar. Y algunos van contestando. Lo importante es que lo tengas en lo que hoy llamamos en pedagogía tu diario reflexivo, ¿ya? Que es una nueva forma de evaluar el aprendizaje a través de tus propios autoaprendizajes. Aquí hay muchos educadores, entonces es importante lo que estamos haciendo ahora. Ya no se trata meramente de encontrar respuestas, sino encontrar pistas que nos ayuden a salir individual, comunitariamente y culturalmente. Si tienen unas preguntas, escríbanlas en el chat, por favor. No podemos leerlas todas, pero sí seleccionaremos algunas. Creo que estamos encontrando las respuestas a las preguntas que nos hizo para nuestra reflexión personal. Vamos cerrando este momento de este espacio de reflexión y profundización. Elías nos comparte desde la etimología los conceptos de la palabra, que no es una palabra unívoca, que tiene un solo significado, tiene una pluralidad. Lo importante es el mapa mental que hizo y la explicación que nos proporcionó, cómo la resiliencia nos lleva a la resistencia y la resistencia a la revivencia. Y nos hizo como pauta esencial de toda su charla, realmente, ¿qué es lo que estamos aprendiendo?
en esta pandemia, porque aquí se está jugando en estos momentos, ¿ok?, la posibilidad de recrear nuestra historia, nuestra cultura y nuestra sociedad. Lamentablemente, y muy lamentablemente, por la cantidad de muertos, enfermos y desgracias, no solamente físicas de salud, sino sociales que ha traído esta pandemia, se ha acelerado una gran pregunta, es decir, necesitamos cambiar como sociedad, porque la tendencia, y las razones nos dan mucho, es nuestra forma de vivir, es la forma de explotar el mundo. Una de las grandes tesis bien comprobadas y dichas por científicos, nuestra manera de cómo estamos viviendo, cómo estamos relacionándonos con el mundo y explotándolo, lo que ha hecho esta crisis biológica. Y pueden venir más. No vamos a salir de la noche a la mañana de esto. Pues la tendencia ha sido justamente la destrucción. La destrucción de esta humanidad, de esta sociedad, las brechas entre ricos y pobres, las brechas tecnológicas que ha traído en la educación actual. Vemos claramente lo que está pasando en cerca del 40 y según otros 60% de ecuatorianos que no tienen acceso a la tecnología. Entonces, ¿de qué educación a distancia hablamos? Es complicado. Entonces, creo que la gran pregunta es esa, ¿no? Más que qué estamos aprendiendo, yo le preguntaría, y le formulo 2 o 3, y algunos están escribiendo, yo le formularía a Elías, les digo las 3 o 4 que veo, verdaderamente aprenderemos la lección, porque crisis de esta naturaleza, y la famosa gripe española es un ejemplo, ya se han dado en la historia, y creo que los hombres no han aprendido. Ese es un tema, ¿ok? Otro, el que nos pide Franca, ¿no? ¿Cómo fortalecer en nosotros mismos y con proyección a quienes de una u otra manera caminan con nosotros y que forman parte de esta historia donde el dolo por las situaciones que se viven parecen derrumbarnos? Luego, Manuel Román nos pedía cómo entendemos como familia en el trabajo y en la vida cotidiana, cómo entendernos con la familia, en el trabajo, en la vida cotidiana, con resiliencia. Hasta ahí van 3. No sé si hay otra más. Franca puso 2. ¿Cómo mirar este momento de dolor y de crisis como una oportunidad para cambiar interiormente y mirar cuánto nos sucede con esa luz y esa fuerza de resistir para revivenciar? Luego hay comentarios. Entonces, Elías, si nos puedes decir algo. Vamos a ver, yo creo que esa es una de las grandes preguntas, ¿no?, que todos nos estamos haciendo. ¿En qué medida podemos ir viendo signos en lo que ya está ocurriendo, verdad?, de que algo cambiamos y de que algo vamos aprendiendo, ¿no? Es decir, volver otra vez la desescalada es realmente volver a algo distinto, o es volver a lo mismo, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados y nuestros hábitos depredadores de algún modo nos determinan. ¿Podemos aprender algo? Hombre, la pregunta que me hago, y si quieres también mi oración todos los días, mi petición es, Señor, que aprenda lo que tengo que aprender al menos en mi metro cuadrado, ¿no? Es siempre, como decir, no pedirle a la gente qué es lo que ellos tienen que aprender y exigirlo, sino yo pedir la gracia de aprender. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida? Mi siguiente pequeño paso posible. ¿Ves? Sí, eso es lo que yo intento de algún modo a nivel personal. Pero es cierto que hay una pregunta política, ¿no? Y por ejemplo, ahora en España se va a ver toda la ley de conciliación familiar a la luz del teletrabajo y todo esto, ¿no? Hay una ley que se va a revisar porque esto tiene también, nos fuerza un cambio social, ¿verdad? Nos está forzando a un cambio. Donde hay oportunidades, como tú decías, Fabricio, hay oportunidades y también
hay amenazas, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir la crisis como una oportunidad para el aprendizaje? Es cierto, la gripe española, pero pues en el 17 todo el tema de la peste, ¿verdad? Es decir, son unas situaciones donde tú dices, pero hemos aprendido tanto. Bueno, ¿y qué hemos aprendido? Entonces, eso tiene que ver con la segunda pregunta, ¿no? Derrumbados en medio de esto, derrumbados. Yo creo que hay que recuperar aquello de Casaldáliga que ha fallecido, ¿verdad? Y ya está en el cielo. Esto que él decía, ¿no? Cuanto más desesperada sea la situación, hay que apostar más por la esperanza, ¿no? Entonces, hay que seguir creyendo en la humanidad, porque seguir creyendo en la humanidad es seguir creyendo en Dios que nos ha creado. Entonces, se puede aprender, se puede seguir esperando en medio, bueno. Entonces, por eso yo digo entregarnos a las heridas, en las manos de Jesús a las heridas, porque últimamente lo único que queda es la fe, la fe. La fe para no tirar la toalla. Y de algún modo eso es lo que hacen los primeros discípulos ante la crisis de la violencia de haberle matado a su Señor, al Maestro, ¿no? Es decir, últimamente en tiempos de crisis siempre he sabido hay una revivencia espiritual, ¿no? Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial se habla del rearme moral, ¿verdad? Como movimiento después del trauma tan gordo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ahora hay una oportunidad, como tú decías, para volver otra vez a rearmarnos espiritualmente. Y esperemos que ese rearme, y vamos a trabajar todos para que ese rearme espiritual, ¿verdad?, nos haga pasar a nuestros hijos, darles en herencia una sociedad mejor. ¿Vale? ¿Cómo? Hay muchos movimientos que están emergiendo, pero liderar en la incertidumbre es lo que toca ahora. Y nadie tiene la respuesta. Se tienen pequeñas respuestas en mi pequeño metro cuadrado, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel cultural, social, como tú decías, a nivel político, a nivel económico. Pequeñas lucecitas que si las vamos trabajando en red, y ahora estamos conectados a través de las nuevas tecnologías, ¿verdad?, cruzando el charco, cruzando el Atlántico, si somos capaces de trabajar en red a nivel global, que es lo que hablan del tercer escenario a nivel global, ¿verdad? El primer escenario es ante una crisis, replegarse, nacionalismo. O que uno en una región del mundo domine Rusia con sus satélites, otra vez, o Estados Unidos con sus satélites, o Europa o quien toque, ¿no? Regionalización, o lo que se llama la red global alternativa, que sería de gente, de sociedad civil y otra gente de buena voluntad que intenta, en torno a distintos intereses positivos, ir armándose, enredándose a nivel global para ir creando una economía de bien común, una economía ecojusticia global, ¿no? Esa es como un poco la visión. Ahora, ¿tenemos absolutamente garantías en el ser humano? Creemos en Dios, eso es lo que yo diría. Y al creer en Dios, creemos en el ser humano. Y eso tiene que ver con resiliencia, resistencia y revivencia, ¿no? Me parece muy importante que el tema de los cuidados, que es parte de la vida privada, de la moral de vida privada de la familia, en la última pregunta que me hacías, pase a formar parte de la vida pública. Y es lo que se nos está pidiendo. Y es lo que dicen que culturalmente se va a valorar mucho más ahora todas las profesiones del cuidado. Bien, muchísimas gracias. Habría dos cositas que hay unos comentarios y otras preguntas, pero hay dos preguntas que a mí me llaman la atención mucho. Uno es de Carmen. ¿Cuáles serían los signos de la nueva normalidad? Está preguntando, si ya lo tienes. Pregunta compleja. ¿Qué quiere decir con hábitos depredadores? Está pidiendo Elena Dávalos.
Y tú hablabas algo que hoy está sufriendo, y Jenny también nos habla, Mireya Pavón, ¿cuáles son los elementos fundamentales para transformar el dolor en reconciliación? Y yo te tengo una más, con eso terminamos. Tú hablabas de cómo estamos elaborando el duelo. Creo que todo el mundo, cada cultura tiene su manera de despedir a sus seres queridos y eso nos une antropológicamente o de comunicarse. Pero los latinos, que somos muy afectivos y los que estamos acompañando a algunas personas, creo que es lo que más en este momento está doliendo. Tú ya no te despides de tus seres queridos con los ritos y los espacios y los tiempos que le dedicamos. Entonces, eso es ahora antropológicamente, más que religiosamente, una necesidad vital que tenemos que saber elaborar y no estamos. A mí me faltan argumentos para ayudar a la gente, más que argumentos, estructuras para elaborar un duelo a distancia o sin ver a tu ser querido o sin darle el último adiós, el último toque, de tocarlo. Muchos hasta lo besábamos. No sé, ahí tienes, sí. Te dejo unas son retos, me haces 3 preguntas, comentarios, ¿verdad? Que son de calado. Y depredadores tiene que ver con todo lo que es una economía global que nos está matando, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el sistema económico capitalista desenfrenado que está llevando a que haya cada vez más gente. Por ejemplo, en el Mediterráneo mueren cada año alrededor de unas 4.000 personas cruzando el mar, ahogadas. ¿Por qué? Porque huyen de sus ecosistemas, que no son ecosistemas, no son hogar, son muerte. Todo el tema ecológico, la crisis ecológica, ¿verdad? La brecha entre ricos y pobres, es decir, cada vez es más abismal. Todo eso es parte de una cultura depredadora. Es decir, que nos matamos unos a otros porque hay alimentos suficientes para dar de comer a todos. Eso es depredación y hay que llamarlo así. Somos depredadores. La parte más animal del ser humano, refinada, con guante blanco, pero hay una injusticia global que todos conocemos y vemos todos los días en los telediarios, ¿verdad? Esa es la depredación. Somos depredadores y el mundo así es insostenible. Nos estamos cargando el hábitat del ser humano. Y a veces el hábitat se defiende, a lo mejor con un virus, frente al depredador. A esa depredación me refería, ¿verdad? Claro, tenemos que volver a una normalidad que no puede ser la normalidad depredadora, sino una nueva normalidad. ¿Por dónde empieza la nueva normalidad? Por un estado de conciencia distinta. Un estado de conciencia que nuestras necesidades básicas sean suficientemente, una cultura de lo suficiente, porque en lo suficiente hay más que abundancia. Frente a una cultura del acumular, no podemos seguir con esa normalidad. No podemos seguir con una normalidad que es la siguiente, que a cualquier parte del mundo donde yo voy, África, Asia, América Latina, donde toque un producto, unas zapatillas, me cuestan a mí lo mismo que en España cuando mi salario es 4 veces mayor que el resto de la gente en cualquier parte del mundo. Esa normalidad no es justa y no podemos volver a la misma normalidad. Bien, esto no es fácil. Es lo que se llama la economía del bien común, pero un bien común que es global, que no es solamente el de España para los españoles. Vale. ¿Cómo? Bueno, yo no soy especialista en economía, pero sí que hay gente que está trabajando eso y el Papa en Asís se iba a reunir con economistas jóvenes para ir abordando todas estas preguntas. Una normalidad que tiene que ser distinta, la normalidad de Dios, como Dios nos creó y para lo que nos creó. No nos creó para ser devoradores. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Verdad? Claro. Y el dolor de la pérdida ante tanta violencia, ¿verdad? Del COVID y no haber podido despedir a nuestra gente. ¿Cómo pasar del sufrimiento al dolor? El sufrimiento es un
es una herida, viene de una herida no aceptada. Siempre parte del proceso de abrazar la herida para irla transformando, la herida que crea sufrimiento, irla transformando desde un abrazo de aceptación en la ternura, para pasar del sufrimiento que destroza a un dolor que milagrosamente da vida, que es la revivencia, o si tú quieres, la resurrección, ¿verdad? Tus heridas nos han salvado, que decimos nosotros, ¿verdad? En el cristianismo. Es decir, hay una forma de relacionarte con el dolor, que, con la herida, que hace que el sufrimiento trascienda. El sufrimiento es ego apegado a la herida. El dolor es cuando el ego se libera y entrega la herida, y la entrega porque se descubre que hay un sentido más profundo y una transformación personal y social a la cual nos invita el trauma. Y eso lo vemos muchísimo en todo el tema de situaciones de conflictos armados, de graves violaciones de derechos humanos, crímenes contra la humanidad. ¿Cómo es posible que esta persona vuelva a tener sentido su vida y a sonreír después de lo que ha pasado? ¿Verdad? Pues esa es una transformación que tiene que ver con eso, con el duelo que tú decías, Fabricio. Y es cierto que en muchas ocasiones el duelo no se puede hacer como culturalmente se ha desarrollado, como ayuda, como proceso cultural, rituales y demás, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido ahora? Nos hemos tenido que despedir de nuestros seres queridos sin tocarlos, sin verlos, sin... Bien, entonces, ¿cómo desarrollar las capacidades humanas de hacer un duelo sin presencia en una cultura que es de mucha presencia, mucho abrazar, muy afectiva, ¿no? Pues es algo que nos cuesta, nos va a seguir costando, y lo que normalmente se hacen son rituales sacramentales, sacramentos, donde de algún modo se resignifica la presencia del ser familiar fallecido. Y eso también lo trabajamos en zonas de guerra con los desaparecidos. Se hacen rituales, es cierto que no es lo mismo, pero se hacen rituales de despedida. Muchísimas gracias, creo que se nos acabó el tiempo, de verdad, muy amable, gracias a todos por la participación. Creo que los escritos que hicimos, que hicieron todos, cuando nos daba unas preguntas para interiorizar los conceptos y la experiencia que nos transmitió Elías, es lo más importante, junto con tus apuntes del concepto de resiliencia y de los distintos ámbitos donde nos lleva saber entender. Yo me quedaría con la pregunta final que él mismo nos planteó para superar o transformar el sufrimiento en dolor o trascender el sufrimiento. ¿Cómo nos conectamos con la fuente de la vida? Algunos ya tienen su respuesta, pero vale seguirlas trabajando y cuidando. ¿Cómo nos conectamos con la fuente de la vida? Creo que ahí está la clave para resistir y revivir, ¿ok? Recordemos que Gustavo Ceballos, sigue subiendo y bajando las antenas del Pichincha, y quería comentar finalmente que una niña de 8 años llamada Scarlett será nuestra primera beneficiaria. Ella nació a través de un parto muy complejo, lo que le provocó una cuadriplegia hepástica, y se le realizará una expoprótesis para mejorar su calidad de vida. Esperemos que este esfuerzo solidario y deportivo y reflexivo nos ayuda a recaudar fondos a través de sus aportes sociales. Ok, Jenny pues estaría compartiendo, ahí está compartiendo el link, el chat, donde se puede hacer los donativos en esta campaña del Everesting, un camino que nos está integrador, que nos está ayudando Gustavo Ceballos. Gracias a todos, gracias a invitados por colaborar, invitados a colaborar. Dios los bendiga y a conectarse con las fuentes de la vida. De esta no solamente resistiremos, como dice la canción, sino que reviviremos. Dios y la Virgen los bendiga, nuestra Madre Dolorosa.
a todos ustedes. Bendiciones. Por mi parte, muchas Gracias. gracias. Dios te bendiga. Gracias, Padre. Dios los bendiga. Muchas gracias. Unidos en la misión Gracias. por la oración. Gracias, qué gusto de verte. Gracias. Igualmente. Gracias. Una alegría. Una alegría. Gracias, una buena tarde. Gracias, Mauricio.